Con C, C, con C, C, con C, C, con C, C, con C. Con C, con C, con C, ¿de qué con C? Con C, C, con C, C, con C, C, con C, C, con C. ¿De qué con C? Con C, con C, con C, ¿de qué te copy? Leonor, yo vengo ya con el miedo de tu feedback sobre la música. Iba a decir que me gusta mucho esta, es como muy alegre. Es verdad que se nota mucho que sí, pero... Ala. Pero porque tú lo sabes. Bueno, Porque tú lo sabes. y porque la pronunciación es un poco rara. Bueno, hay gente que pronuncia peor siendo humana. Ya, bueno, no Pero sé. ese es otro tema, ya hablaremos de Pero eso. me ha puesto como feliz. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado? Cuéntalo. ¿Qué ha pasado hoy? ¿De qué? De todo. ¿Cómo ha Iba a decir surgido el que ha programa muerto de hoy? el Papa, pero no, eso fue ayer. No, eso fue. Sí. Ya. Pues mira, ha surgido Pero más o porque menos podía haber muerto alguien más en esta Sí. carrera. tenéis la manía la gente de iros de vacaciones Sí, bueno, cosas que pasan. y nada, hemos improvisado un programa en un día que he de decir que estoy muy orgullosa de nosotros. No sé cómo Claro. saldrá. Esto estaba preparado en nuestras cabezas para la semana que viene, pero al final es hoy. Bueno, Así. y de nuestra invitada que se ha arriesgado así sin pensárselo mucho. Sí. Yo a pensaba, grabar. va a decir que ni de coña, que esto así preparado que para otro. Muy Pero bien, no, muy se ha bien. atrevido. Y yo solo voy a contarte una cosa más, Leonor, que te interesa. El Uy. próximo episodio, ¿Vale? esto es alucinante. Me El lo- próximo episodio se va a grabar en el Congreso Fluor en directo. ¿En serio? No lo sabía, ¿eh? O sea, tú lo sabes, lo que no sabes es que A ver. luego se emitirá en como un programa más. Ya. Tendremos realización de vídeo, O sea, tendremos que las si- pistas. Perfecto. Claro, o sea que si lo hago mal, no solo lo va a ver la gente que acude al evento, sino Eso es. todos nuestros oyentes, que son muchísimos. Correcto, sí, justo es eso. Muy bien. Vamos a tener a dos personas muy guays, que no os voy a decir ahora y no es porque no sepa quiénes son, ¿vale? Es por dejar un Iba poco a decir, así joder, otra noticia. el hype, ¿vale? Una persona que es directora de marketing y otra persona que es CEO de agencia. Entonces, con eso, nosotros ya podemos empezar el programa, que hoy vamos a hablar ¿De qué vamos a hablar, Leonor? Pues hoy lo hemos titulado, hemos puesto un título muy chulo, la verdad, Muy guay. que es La dictadura del trend. Y para hablar de ello está aquí. ¿La quieres presentar tú esta vez? Que siempre me toca a mí. Claro, es que ahora estaría feo que te dijeran, no, preséntala tú, porque parece que no me interese nada. Así que sí, la voy a presentar, claro que sí. El nombre lo digo al final, porque si no queda raro. Trabaja como Senior Social and Influencer Strategist, como siempre en inglés, todo esto, ya sabéis, las cositas, en Monks. Ha pasado por agencias como We Are Social, Atrevia y Darwin Social Noise, que creo que ellos dicen Social Noise, pero bueno, ese es otro Yo también tema. lo digo así, ¿eh? Obsesionada con la cultura pop y digital, y es la mente detrás de una cuenta que seguro que conocéis, que es Eso es un Insight. Así que, Marta Arranz, bienvenida con CD Copy, y muchas gracias por este atraco. Ya. ¿Qué tal? ¿Preparada? Muy bien, muy bien. Bueno, sí, preparada. Y si no lo estás, oye, pues como nosotros para hacer la entrevista, no te preocupes. Claro. Nada, calentamos juntos. Partimos todos de lo mismo. Quid pro quo. Además, para empezar, siempre tenemos... Ella ya nos oye, entonces ya lo sabe. Pero bueno, yo lo presento como si no lo supiese. Empezamos siempre, en vez de hablar del tema, que es lo que la gente ha venido a escuchar, ¿no? Nosotros empezamos con preguntas incómodas, Ujú. que lo llamamos el otro día... preguntamos, pero no juzgamos. Tenemos que Preguntamos, pero apuntarlo no porque si no, juzgamos. no me voy a acordar. Y son preguntas que no tienen nada que ver con tu trabajo, Pero que pero sí que nos sirven para conocerte conocerte mejor, Mm. ¿no? Para romper un Vale. poco el hielo o incomodar, lo que quieras. Así que, Leonor, si quieres, empieza tú como siempre. Venga. La primera es, ¿cada cuánto lavas las sábanas? Uf, lo siento, no soy esta gente de TikTok cada 2 semanas. Perdón, mami, una vez al mes. Vale, está Bien. bien. He dicho, empieza tú como siempre, Leonor, cuando siempre empiezo yo, pero no pasa nada. No pasa nada. Un viaje que recomiendes, y va a ser el que te vas a hacer ahora. No, porque no lo he hecho. Da igual, Claro. yo quiero ese. Ese es el que Vale. me da envidia. Como Dey quiere, vamos a decir Japón, pero un viaje que súper recomiendo, Madeira. Madre Mira, mía. es que Vale. luego hablamos. Ok.
esta es interesante. ¿Has tenido o tienes pareja dentro del sector? No, o sea, tengo pareja, no es del sector y no he tenido pareja en el sector. Enhorabuena. Vale. ¿La última vez que estuviste de fiesta hasta las 6 de la mañana? La semana pasada, Semana Santa, Bueno, es verdad. preguntamos pero no juzgamos. Creo que no me vas a defraudar. Sigue la letra. La mano arriba a todo el mundo que llegó. La gozadera, No, ¿no? Pero sigue la letra, es que no la la tengo que canción. cantar. Ah, claro. Pero no. La mano Llegó arriba a todo el gozadera. mundo que llegó. Que llegó Paquito. Ole. No. Sabía que había que cantar. Es un poco tren, Vale. Pero ¿por qué no me sé yo las canciones normalmente? porque no eres joven, Dave. A la... Yo esto se lo debo a mi novio, la verdad. Catriel no es cosa mía. Yo por edad diría que la siguiente pregunta es un no rotundo, pero ¿tienes algún piso turístico? No, estoy en contra de mis vecinos que lo tienen. Muy bien, te apoyamos. Del 1 al 5, ¿cuánta pereza te da esta entrevista? Puedes ser sincera. No me da pereza. Vamos a darle al 1. Creo que es la menos sincera que se ha dado hasta ahora en Que el no. programa. Pero no pasa nada. Preguntamos, no juzgamos. ¿A quién te gustaría escuchar respondiendo a estas preguntas? No es que me he dicho, si tengo pareja en el sector, es que tampoco tengo mucha gente que conozca del sector. Entonces, ¿a quién me gustaría que respondiera estas preguntas? Claro, es que no tiene ni que Sí, ser puede del ser de sector. otro Si es que no te sector. vamos a hacer caso igual, entonces es solo por curiosidad. Ya, total. Pero no, venga, sí. Pensando en estas preguntas, me acuerdo de Mica, que trabaja conmigo, Mica Ortego. Os daría Ok. mucho juego. Bueno, ahí la tenemos. Para llamarla. Pues ahora que te conocemos, ya podemos ir a hablar de las cosas profesionales o de los trends. Es que habrá gente que dirá, las cosicas, ¿cómo que profesionales? Pues sí, Bueno. de esto se vive. Así que, pregunta, para entrar ahí en materia, ¿existe la dictadura del trend? A ver, es que es una pregunta como muy amplia, ¿no? Claro, La por eso, dictadura del precisamente por tren. eso. A ver, obviamente sí, ¿no? O sea, el otro día yo estaba reflexionando también un poco sobre esto, pues me hacía gracia Vamos a hablar de un tren en particular, por ejemplo. Ujú. La semana pasada con el tema de las cajitas de los monigotes estos de acción, ¿no? La gente que Sí. hacía Sí. sus muñecas y muñecos con IA. Y me hizo gracia porque se hizo viral un post en LinkedIn, viral, con muchas interacciones, sobre por qué no había que sumarse al tren. Y como digo, tenía muchos likes de gente que yo había visto que se habían sumado al tren. Subiéndose al tren, Exacto. Vale. Entiendo, sí. Entonces, creo que sí que hay o sea, no es una dictadura, obviamente es una dictadura autoimpuesta, de que sabemos que las cosas funcionan, que son muy rápidas, entonces actuamos antes de pensar. Que por eso me hacía gracia que la gente interactuara con ese post, porque era un poco como, tenemos sentido común, pero solo cuando se lo leemos a otra gente. Claro. yeah. De hecho, nosotros tenemos unas bajadas con ese tren antes de que fuera tren que ya me dan pereza ahora que ha pasado el tren realmente. Pero algún día igual lo sacamos. Pero bueno, si no le has dado like al post, puedes subirlo. Sí, y de hecho yo te lo preguntaba también por algo como que decimos lo de la dictadura del trend, pero luego existen marcas que no se suman a los trends, son completamente exitosas y yo creo que no los vamos a ver nunca haciendo algo así, o por lo menos cruzo los dedos, que es Apple. Apple no se sube a los trends. Claro, pero estamos hablando de una marca que ya prácticamente ni es, o sea, como que ya Es no se el maneja tren, ¿no? ni como una marca, ¿no? En plan, Claro. dejan que otros hablen por ellos. Apple, bueno, ya no sé a día de hoy, pero no tenía ni siquiera redes sociales antes, o la tenía únicamente para que la gente subiera sus fotografías y era un espacio de Sotin iPhone y ya está. Entonces, cuando eres tan grande y ya tienes un posicionamiento tan alto, es normal que ahí no entres a jugar. Pero creo que hoy en día las que sí que juegan en esa liga de no hago el trend, lo marco un poco, aún así también se siguen sumando a trends, pero obviamente para mí ahí la diferencia está en que tienen una personalidad Ya. Claro. y que tiene sentido lo que hacen. Que creo que el resto de esa dictadura del trend es que atacamos y saltamos a muchas cosas
que muchas veces no tienen ningún sentido con quién eres. Claro, de eso de hecho hablaremos después, pero también queríamos poner un poco de contexto, también ligado a tu nombre en Instagram y TikTok, qué es un insight y qué tiene que ver con los trends o las tendencias. Puf, un insight hoy en día es lo que quieras que sea. Espera un Me segundo. gusta. Hola a todos los alumnos de publicidad. Prestad atención porque esta pregunta se repetirá mucho en los próximos años. A ver, yo me puse este nombre porque no sabía muy bien por dónde tirar y me parecía una cosa como muy de planner, y quería obviamente hablar de insights. Luego te das cuenta de que eso no funciona y empiezas a hacer otras cosas, que es lo que tienen las redes sociales. Pero bueno, un insight, si nos ponemos puristas, podríamos decir que es una verdad que nunca ha verbalizado un consumidor, porque siempre los insights han estado más vinculados al consumidor. Si trabajas en publicidad, cualquier dato, idea, cualquier cosa que suene así como bien, va a ser un insight. Por eso digo que al final, no quiero utilizar palabras malsonantes, pero se ha prostituido un poco la palabra insight, ¿no? Era esa la pregunta, que era un insight. Y luego también como que tiene que ver con los trends, porque yo creo, bueno, un meme es un insight o un trend de un baile de TikTok es un insight. Depende. O sea, para mí los memes sí que tienen muchos insights porque al final un meme es como la forma mínima de expresión, o sea, la cosa más simple, que en verdad sí que hay un valor, hay un mensaje compartido que todo el mundo entiende. Entonces es una forma de codificar muy rápida y sí que hay un insight detrás. Un baile de TikTok como tal no tiene un insight. ¿Los trends tienen insight? Normalmente sí, porque como la gente los replica es porque hay algo ahí que entre todos nos está haciendo gracia, nos está haciendo pensar. Bueno, cuando habéis dicho lo de preguntamos pero no juzgamos, que fue ese trend de estas navidades pasadas, ¿no? Que pues también tenía algo que todo el mundo tenía ganas o de contar o porque nos hace gracia. Entonces, si vas a la raíz, sí hay un insight. El baile, el trend, la palabra como tal, no es un insight, ¿no? Yo creo que está claro para todos los estudiantes y para nosotros. Ya podéis aprobar. La asignatura de Insights 1 la tenéis convalidada. ¿Es importante estar al día en redes sociales, en tendencias, para alguien que trabaja en publicidad, sobre todo? ¿Yo qué os voy a decir si me dedico a contárselo a la gente? Creo que sí, que es totalmente necesario. O sea, también es necesario salir de las redes y tener otras referencias. Creo que es lo que al final hace rica una cuenta y a una marca, pero obviamente tienes que saber lo que está pasando. O sea, ya no tanto por saltar a la primera de cambio, pero bueno, habrá cosas que para tu marca sí que sean necesarias. Si trabajas para Spotify y sale Bad Bunny diciendo X, tú en ese momento tienes que, o sea, dentro de lo posible tienes que estar. Y lo que estamos hablando de todos los trends, o sea, actualidad de las plataformas, es que están pasando tantas cosas y hoy en día es más importante ser capaz de reaccionar a eso de alguna manera, que no tienes por qué ser con el tren rápido y fácil, pero tienes que saber lo que está pasando y cómo habla tu audiencia, o sea, un poco todo, ¿no? Y en Internet, si ha pasado hace 2 semanas, ya es viejo. Entonces, creo que sí, que tristemente un poco hace falta estar muy pegado. Y hablando de viejo, o sea, porque yo cuando pienso en trends... No te iba a decir. Otra vez por mí, va por mí. Soy viejo, bueno... No, cuando se piensa en trends yo creo que se piensa en gente joven. Entonces, es verdad que muchas marcas se dirigen a jóvenes, pero la gente que gestiona marcas o si haces publicidad o trabajas en redes para una marca que no se dirija tanto a ese público, también es importante. También hay trends dirigidos a públicos o a targets más mayores. Hombre, yo creo que sí, definitivamente. O sea, yo porque tiendo a mirar más los de TikTok porque me suelen parecer más ricos. Sí, nosotros miramos el teletexto. No, pero por ejemplo Instagram, no sé, yo mi feed de Reels de Instagram es totalmente diferente al de TikTok y yo hay muchas veces que trabajas para marcas que son menos reactivas, que les cuesta un poco más entrar en todo este rollo, porque también tienen un lenguaje menos Gen Z, que no van a entrar a cualquier tontería, y a veces en Instagram encuentras muchos más formatos facilones, un poco, voy a utilizar el símil de
en Facebook estos posts de dale like o corazón o manita que te posteaban los supermercados y que eran virales en Facebook. Pues al final en Instagram también hay formatitos que se hacen virales y que probablemente mi madre, otra vez besitos, le gustaría, creo, y que es una forma también, al final es cómo ellos consumen contenido, que tampoco es tanto el trend y el brain rot ahora que se lleva tanto, ¿no? Sino el formato con el que nos familiarizamos. Y bueno, y también hay temas de conversación que les interesan más, ¿no? A lo mejor, ahora que has dicho lo de la muerte del Papa, si haces algo con esto, claro, todo el mundo te va a entender. Claro, o sea, igual los mensajes estos La de buenos pregunta días. De la Madrid Content School. Siempre me corta cuando hablo. Institucional. No lo hemos dicho, pero claro, este programa está aquí porque hay un sitio que está en todas partes, que es la Madrid Content School. Oye, qué bonito te ha quedado y qué gran verdad, ¿eh? Hombre, es que está en internet, está de forma etérea en cualquier sitio. Una escuela de branded content y de lo que quieran, que es una maravilla y que bueno, nos da un poco de soporte económico para que estemos aquí preguntándole a Marta, y por eso le dejamos que hagan 2 preguntas en cada programa, y ahí va la primera. ¿Te han nombrado profesora honorífica de redes sociales? Entonces te preguntan, ¿los trends enseñan algo o solo entretienen? A mí me parece que enseñan. En plan, obviamente depende de la temática del trend, ¿no? O sea, a ver, también enseñar, claro, es una pregunta que hace la Madrid Content School y no tengo aquí para preguntarle a la persona. Claro, nosotros no sabemos nada, somos meros mensajeros. Claro, o sea, si referimos a enseñar algo a la gente, creo que sí, que ha habido trends como cuando como no era el de preguntamos pero no juzgamos, había otro estas navidades pasadas también que sirvió para hablar mucho del tema del acoso, de situaciones que habían vivido chicas que... Le habla así me quedé, ¿no? Exacto, ese, que creo que ese a nivel social, creo que haya gente que sí que la educa y le enseña. Si hablamos nos enseña algo como marcas, como gente que trabajamos en la publi, también, es más, yo el ejercicio de Eso es un Insight también lo empecé un poco para tener yo como un tracking de lo que va pasando en nuestra sociedad. Al final también, cuando ves las cosas con perspectiva, o sea, obviamente el tren de una semana para otra no, pero cuando ves que, oye, pues es que la gente empezó en enero diciendo que no va a consumir este año, ahora en Coachella ves que la gente se queja de que los precios son carísimos, no sé, como que empiezas a ver cambios sociales que te sirven a ti también como marca a entender cuál es el pulso de la sociedad. Aquí poniéndome muy planner, tendencias y estratega, pero que creo que realmente, vistos a largo plazo y entendiendo, como os decía antes, el fondo del asunto, sí que nos enseñan cosas. Ok, vale. Pues respondido. Madrid Content School, ahí lo tenéis. De nada, chicos. Teníamos por aquí, relacionado con el algoritmo, porque cuando hablamos de tendencias también y en general de redes está el algoritmo por ahí siempre. ¿De verdad funciona? ¿El algoritmo ama los trends? A ver, sí. ¿Por qué? Porque al final el algoritmo no es que le guste un trend porque sí, pero los trends, y sobre todo los trends de TikTok e Instagram, o sea, obviamente hablamos de trend como trend de challenge, por así decirlo. Tienen cosas en común que suelen tener frases en común, entonces tú utilizas unas keywords que se repiten, una canción en común, que por eso mucha gente, bueno, a la cual me incluyo, yo subo mucho contenido que no tiene que ver con nada, en plan es mi historia, ¿no? Pero yo utilizo canciones que están en tendencia, que las pongo al mínimo para que aumente la visibilidad de mi contenido. Que obviamente si el contenido no va de lo que la gente quiere, a lo mejor no se quedan y no va a conseguir viralizarse, obviamente. Pero al final el trend tiene unos elementos que al algoritmo le gustan. Es que eso lo hacéis los jóvenes y yo no lo entiendo. O sea, ¿por qué le voy a poner una canción que no tiene nada que ver con lo que estoy...? Es que no lo entiendo, soy viejo, mierda. Pero puedes bajar el volumen de... Claro. Ya. Sí, pero yo qué sé. Pero si le bajas el volumen y estás diciendo algo, tampoco oyes lo que están diciendo. Bueno, pero ahora va todo subtitulado, me diréis, claro, es verdad. Bueno, ¿qué queréis que os diga? La edad. Ya estoy mayor, no escucho. Yo tenía una pregunta con esto que estábamos hablando de enseña, trend, tendencia. Tendencia, o sea, trend viene de la palabra tendencia. Ahora mismo las tendencias se surgen en redes sociales
¿O aparecen en otros sitios y después se llevan a redes? Ahora sí que hablamos de tendencias a largo plazo, ¿no? Lo que entendíamos antes como esos informes de tendencias. Pasa un poco como con lo de los insights. Al final todo va muy rápido, nos hemos acostumbrado a juntar varios trends y llamar esto es una tendencia, entonces al final lo que hemos hecho ha sido, de nuevo, prostituir la palabra tendencia. Luego ponéis muchos pis. No, esto va No bien nos crudo. lo capan, ¿no? Bueno, en YouTube No lo sé, no lo sé. Bueno, Igual por eso no hemos triunfado, Leonor. igual es eso. Nos desmonetiza. Pero bueno, eso, que aquí pasa lo mismo, la palabra, y por eso trend en inglés tampoco ya funciona, ya hay como que inventarse otra palabra para hablar de tendencias a largo plazo. Entonces, ¿los trends crean tendencia? No. O sea, una tendencia al final tiene que estar evidenciada por muchas cosas. Que antes obviamente eran pues estudios que hacían marcas, que al final están liderados por marcas, pero bueno, también noticias, no sé, como diferentes cosas. Hoy en día lo que pasa en redes sociales son muchas evidencias de lo que pasa en nuestra sociedad, en donde tú puedes utilizar esos trends para contar y montar una tendencia, pero para mí, para que una tendencia sea robusta, al final tendría que estar también soportados, que no quiero utilizar palabras en inglés, claro. Soportados por, pues eso, de repente cambios contextuales, ¿no? Noticias, algo más que no sea en plan de, oye, estos 5 trends son esta tendencia, porque entonces va a estar bastante desconectado de la realidad. Okay. Claro. Y ¿cuál es, o sea, volviendo otra vez a las redes, porque estamos casi todo lo hemos enfocado por aquí, ¿cuáles son los ingredientes para que una cosa, rollo, un meme, o el baile de TikTok, o el escuchamos pero no juzgamos, se convierta en trend? ¿Sabes? O sea, tú que trabajas en ello, ¿tienes detectado ciertas cosas que siempre pasan? Hombre, a ver, detectado como cosas que siempre pasan, a ver, por ejemplo, si tiramos por tren de Gen Z, que ahora mismo hay un montón de estos, una musiquita pegadiza del momento, bueno, del momento o que sea vieja, pero que la frasecita tenga ahí un algo, un baile muy sencillo, porque ya la gente tampoco es que se marque los bailes que se marcaban cuando la pandemia. Y eso, para poner tu frase, funciona, sin darle mucho al coco. Y si no, lo que funciona súper bien normalmente, polarizar. Y eso es una realidad. Hace tiempo hablaba con una compañera sobre, oye, ¿y qué podríamos proponer para que haya más comentarios en una publicación que no sea poner, comente, cosas así? Digo, poner lo que hoy decimos unpopular opinion, o sea, al final... y creo que también es los trends que hemos hablado antes, ¿no? De le escuchamos pero no juzgamos y aún así me queda ahí. También son tendencias que exponen a la gente a contar cosas que haya gente que le va a parecer bien, pero va a haber a mucha gente que le va a parecer mal y es cuando sube como la espuma. Claro. Y con esto que decías de ponerle una musiquita así conocida, tal, las marcas... a nivel legal, ¿sabes cómo está el tema? O sea, tú puedes utilizar cualquier cosa siempre que sea utilizando la aplicación de Instagram, ¿no? Por así decirlo. No pueden. O sea, tienen su galería de música libre de derechos. Es más, los influencers, cuando trabajan con marcas, creo que también deberían hacer lo mismo. O sea, no sé si hay un vacío legal y tal, pero las marcas no. Las marcas, si quiere utilizar una canción con derechos, tienen que pasar por la caja de las productoras. Yeah. Incluso he de decir que para los sonidos creados por la gente, o sea, estos audios que se hacen virales, ahora me está viniendo el de no, la policía, no sé si os ha salido en TikTok, pero bueno, audios chorras que hace la gente, se viraliza y la gente lo utiliza, eso igual como marca, si quieres utilizarlo, deberías pedirle derechos a la persona, en plan de, oye, tú que has creado este audio, ¿te importa que lo utilice tal? Si te pide dinero... Sí. Y que muchos de estos audios vienen de una película, ¿no? En realidad. Bueno, hay algunos que son gente. Yeah. Sí, o de vídeos. En plan, hola Vanessa, hola grupo, soy Vanessa, yo qué sé. Uh-huh. Claro. Contenido de calidad. Estoy puestísimo. El de las pizzas. Eso. Yo si queréis os dejo y habléis de vuestras cosas y yo ya vengo otro día. Venga, más preguntas.
No, va, vamos a las preguntas así más divertidillas, va. ¿No? Venga. A mí me parecen todas divertidas. Bueno, sí, pero las hay más. Venga, Esta es más. ¿Cuál? Ahora te he puesto un peso, ¿sabes? Claro, sobre es que ti. estaba... Que la pregunta siguiente tiene que ser la hostia. No, voy a hacer la que tenía pensada. Vale. Marta, ¿cuál es el mejor momento para unirse a una tendencia? ¿Es mejor unirse al principio cuando todavía no se conoce mucho, pero se ve que va a tener peso y la gente diga, anda, este fue de los primeros? ¿O cuando ya le han hecho un par de marcas para pisar sobre seguro? Hombre, a ver, hay que, como marcas, como tal, hay que llegar la primera o de las primeras. En el momento hay muchas marcas, lo que pasa siempre, ya ha dejado de ser gracioso, ya se han cargado el meme. Realmente, sin pensar en las marcas, o sea, al final tú puedes detectar un meme, una tendencia que sea muy primigenia, ¿no? En plan que al final hay X usuarios que si tú sigues un poco, ves algo que suben y dices, uy, pues esto es potencialmente un meme. Ahí yo me esperaría, o sea, al final es ver cómo lo adopta la gente, o sea, lo que hemos dicho antes, ¿no? De que no pese tanto la prisa y siempre hay que tener un poco los pies en la tierra, que eso está muy guay cuando tienes equipo, porque siempre hay alguien que dice, vamos a sumarnos, y hay alguien que dice, uy, pero estamos seguros, y tener como esos 20 minutitos de pensar si esto tiene sentido o no, y cómo puede tener sentido para la marca, y no hacer cosas a lo loco. Creo que es lo que luego también marca la diferencia, que por ejemplo con el de la figurita de acción yo he visto un montón que pues sí, como todo el mundo ha pasado de moda y no tiene gracia, pero ha habido marcas que lo han hecho bien, que lo han utilizado para contar un poco una película diferente, aunque sean, bueno, es que había un caso que era Íntima, creo que se llama, no sé, una marca de copas menstruales que te mostraba como la muñequita de las diferentes etapas de la regla por las que pasa una chica, ¿no? Uh-huh. En plan de cuando estás en fase ovulatoria, que al final eso se nos ha contado muchas veces y probablemente nunca termina de calar en ti, y con este formato sí que era como mucho más evidente de, pues mira, aquí estás con el humor mejor, aquí estás, que cuando estás con la regla y tienes hambre, estás triste, y me pareció que justo este formato para eso hubiera llegado más tarde y le había funcionado bien. Uh-huh. También es importante el mensaje, ¿no? Y lo que tienes que contar. El buen contenido, que tiene que estar siempre, por favor. Como el de la Madrid Content School. Siempre. Mira, es que, claro, dices esas cosas y yo no puedo evitarlo. La otra pregunta de la Madrid Content School. Venga, voy. Pues la Madrid Content School nos pregunta, ¿qué herramientas debe conocer cualquier planner para detectar tendencias? Pues es que aquí no hay magia. O sea, a ver, hay herramientas que, bueno, más que herramientas son empresas como Canvas 8, Future Resources, o sea, pero al final son herramientas muy caras, o sea, que normalmente si no estás en una gran agencia no tienes acceso, y al final esos son librerías de reporters, de gente que se dedica a hacer investigación a futuro. De informe, ¿no? Exacto. Y entonces yo cuando estaba en We Are Social teníamos acceso a una de estas y todos los meses, todas las semanas tienes como 15 minutitos, 20 minutitos de webinars que te van contando cositas. Esas yo siempre también está guay bichearlas porque tienen para suscribirte a su newsletter. Y entonces te envían parte de la información gratuita, incluso hay webinars que son gratuitos, así que eso siempre. Para mí, la herramienta que a día de hoy, que no es una herramienta que amo, que utilizo muchísimo, es Substack. Además, ahora mismo está bastante en auge, hay muchísima gente escribiendo. Y bueno, de publicidad hay mucha gente de marketing que escribe en inglés, que tiene puntos de vista muy chulos sobre las cosas que están pasando. Entonces, al final lo que te agregan son como muchos artículos, cosas que pasan, que al final tú vas a unir esos puntitos para crear tus, que llamamos frameworks, ¿no? Yo quiero que arda Substack, realmente. ¿Sí? Porque como herramienta es un infierno. Y lo digo así, porque tú si quieres escuchar solo a 2 o 3 personas, no puedes. Porque cada 2x3 te están saltando una notificación de no sé quién ha escrito no sé cuántos. Y yo, ya, pero es que no me interesa, señor. Yo quiero seguir a los que sigo. Demasiado intrusiva para mi gusto, ¿Sí? pero bueno, está muy guay. No todas las notificaciones, es una realidad. Bien. Pues igual las tienes que quitar. Ya, pero si yo me interesa mucho de las personas que sigo, que me salte cuando... Pero bueno,
Ya. Problema mío. Y te iba a preguntar, ¿y de IA generativa utilizas alguna herramienta? Hombre, el ChatGPT es mi segundo cerebro, es una realidad. Para tendencias también. Sí, a ver, bueno, por ejemplo, para tendencias como tal y hablando de estos informes, Notebook LM, creo que se llama, que es de Google también. Esa, por ejemplo, fue un descubrimiento a final del año pasado, le metes un montón de informes y le pides que te saque conclusiones, que oye, pues de estos 4 informes, ¿qué puntos en común tienen sobre las bebidas para la Gen Z? Pero también creo que es un arma de doble filo porque estamos dejando de leer. Yeah. Y entonces es difícil tener un punto de vista propio cuando no eres tú el que digiere la información. Cuando te lo dan, ¿no? Exacto. Claro. Y luego, por ejemplo, Gemini, que también tiene ahora Deep Research, que te hace directamente informes. O sea, antes que te pasabas horas investigando, ahora mismo igual le puedes pedir que te haga un informe sobre un tema en específico y vas a tener toda esa información para luego tú poder destilarlo, ¿no? Entonces... Ok. Pues perfecto, yo tomo nota y toda la gente ir apuntando porque, claro, esas herramientas hay que tenerlas en cuenta siempre. Y volviendo a los trends, ¿dónde está el punto medio entre seguir los trends y mantener esa esencia e identidad de marca? Hombre, pues creo que está obviamente en el peso que tú le des en tu calendario de contenidos. O sea, no dejarte llevar demasiado por el trend. Creo que hay marcas que lo hacen muy guay de crear su... O sea, de dentro de hablar el lenguaje de los trends y de los memes, hacer los propios. Creo que Netflix, por ejemplo, en eso lo hace muy bien, o KFC, o sea, obviamente las marcas que pensamos todos tienen un lenguaje muy memero a veces y mantienen su esencia de marca. Tú como marca, si estás todo el día sumándote a trends, o sea, si la mitad de tu contenido o más se dedica únicamente a trends, es que no vas a tener una coherencia. Que no sé si es un peso, como os digo, a lo mejor del calendario, pero por lo menos lo que hemos hablado antes, de por lo menos sí que incluso tener un criterio, ¿no? De si me voy a sumar a un trend, tiene que ser pues que hable de mi mensaje, que si es solo por sumarme a lo que está haciendo todo el mundo, una vez vale para ganar a lo mejor esa visibilidad, pero es que esa visibilidad no te va a dar seguidores, o sea, y no te va a dar seguidores de calidad, es que es un melón, diría complicado, pero no. ¿Cuál ha sido el trend que más te ha marcado a ti? Estoy pensando, además estoy intentando pensar un poco más a largo plazo, en plan de... No, yo creo que nos pasa lo contrario a ti. A ti te preguntan y por sobre información no sabes cuál y yo digo, ostras, ¿cuáles he visto? ¿Qué 3 he visto? El de las cajitas. Bueno, sí. Uno que me partí la caja el año pasado y que pues estaba pensando ahora mismo en el que hay ahora del brain rot italiano, el de la puchaina el año pasado, no me lo vi venir. Le pregunté a mis amigos que estaban muy dentro y me explotó la cabeza con todo el lore que había en torno a la puchaina. Entonces diría ese porque puedes explicar porque nos escuchan viejos y claro, me sabe mal por ellos. Bueno, pues el tren de la puchaina era que en una parte de internet, creo que del colectivo, sin querer etiquetar mucho, era un aguacate creado con IA, que se llamaba La Puchaina. Creo que eso venía de otro sitio de internet de alguien, es que no sé si era la del potasio. Sí, creo que sí. Pero... Claro, porque luego era que la puchaina era una potaxie, o sea, era como hablan las chicas de las Verdunch, sí. Pero que no lo han inventado las Verdunch, que es que se ve que hay toda una tribu digital. De potaxi. Por eso... ¿Sabes lo que es una potaxi? No tengo ni la más remota idea. O sea, yo entiendo que es una tía muy chula. Sí. Pero me marcó por eso, porque puedes a veces... ¿Choni máxima? No. Vale, perdón. Es que no sé, yo pregunto desde la ignorancia. No, es algo guay. Es el contrario a los fifes, pero... ¿A los qué? Uf, estoy descubriendo un mundo muy perverso hoy.
Total. Bueno, continúa, Marta. Bueno, pues eso, que al final era un aguacate creado con IA, que la gente se inventaba una historia sobre ese aguacate, Ujú. que se llamaba la puchaina. Utilizaban ese tipo de lenguaje, rollo potaxi y tal. Y bueno, había 1000 historias sobre la puchaina. Hubo marcas muy grandes que es que creo que hasta, no sé si fue Louis Vuitton, o sea, una marca de lujo se sumó a esto, que fue como, la gente estaba soqueada. ¿Y eso qué? ¿Eso es bien o es una cagada? Pues no sé qué decirte, es que no me acuerdo qué marca era, porque si te digo que es un Marc Jacobs, por ejemplo, que hacen cosas como que chocan mucho, no me parece que esté Claro, mal. si es como disruptivo. Exacto, está ahí la línea. Ya. Y aquí todas las que se sumaron le funcionó muy bien. Y creo que había ahí un punto porque era más deep, que era lo que me pasó a mí, que yo cuando lo vi fue como, tengo que conocer a alguien que sabe de qué va esto porque de verme 10 vídeos no lo voy a descubrir. Claro. Pues eso me está pasando hoy a mí, con Claro. todo. Entonces las marcas que lo hacían como que eran mejor percibidas porque es como, bueno, lo están haciendo Ya. pero lo entienden bien. Claro, y porque la marca que se sumó era porque tenía alguien en el equipo que era capaz de saber explicar esto. Y un Está guay trend, lo de venderle esto a un director de marketing, ¿eh? y un trend que hayas odiado muchísimo, que hayas dicho, mal, trend mal. A ver, todo el que se pasa de rosca, acá él estaba pensando en Montoya. Pobrecillo, mi niño, yo lo entiendo. Si todos estuviéramos en su lugar, hubiéramos hecho lo mismo. Nadie estaría en su lugar si tiene 2 dedos de frente. Joder. Bueno, lo ha buscado. Pero quiero decir, una vez llegas a ese punto, a esa fama, ¿no? En plan de todas las marcas te quieren, Sí. yo entiendo que ahí es donde es difícil decir, no, tengo que parar por la reputación de mi marca personal, porque claro, no sabes tampoco cuánto te va a durar, porque él ha sido un meme. Pero es que él no tiene marca personal. Quiero decir, lo que está haciendo él es súper lícito y está muy bien porque es darme los billetes que me los quedo. Claro. Los que la están cagando son las marcas que están apostando por él, siendo una marca más en esa tendencia que luego nadie se va a acordar y igual si se acuerdan mal. Exacto, y por eso que a mí cuando yo veo que la gente dice de repente con lo de Montoya, la primera marca, ¡buah, qué guay! Esta primera marca que se ha sumado, y era como, no, o sea, a mí es que no me hacen gracia, o sea, me hace gracia, o sea, creo que esas son conversaciones de la calle, Ya. a las que o la marca tiene mucho sentido de sumarse, que no creo que la tenga en la mayoría de las ocasiones, o al final lo que están haciendo es cargarse esa cosa que nos hacía gracia a todos. Ujú. Es el señor Vance entrando con la gorra. Total. Ya teníamos una pregunta que lo mencionaba. Pero antes, ya que hablamos de marcas que la hacen bien y marcas que la hacen mal, mójate. Y dinos una marca, ya has dicho algunas, yo creo, que siga bien las tendencias en general y otra que no tanto. O un ejemplo de alguien que no la haya seguido también. Tampoco creáis que sigo a tantas marcas. Antes sí, sorprendentemente, Y ya no tampoco tanto. pienses que esto va a salir de aquí. O sea, No, claro que esto se va a claro. cortar. A ver, marcas que lo hacen bien de sumarte a tendencias, por ejemplo, antes he hablado de Spotify, creo que Spotify lo hace muy bien, sobre todo porque se suma a tendencias muy de su audiencia, de hablar del lenguaje de la música, e incluso es capaz de adaptarlo incluso a su producto, o sea, creo que es una marca que lo hace muy bien. Marcas que lo hacen mal, Todas. No. Pero lo que digo, tampoco me viene una marca a la cabeza. O sea, pues por ejemplo, hay gente que le hace mucha gracia. Es que voy a decir una popular opinión. Dilo, Esto dilo. no es una tendencia. Bueno, sí que lo es porque creo que se ha convertido en tendencia. El tema, no sé quién lo empezó. Si empezó Lidl, pues él lo hace muy bien. Pero el tema de los chistecitos fáciles en redes sociales con sus productos. No sé si empezó Lidl, si empezó Día, pero no sé cuál es la diferencia entre las dos y a mí, como persona individual, no me hacen gracia. A la gente sí. Yo diría que Pero es que no es empezó público. Lidl. Yo diría que también, porque entrevistamos a alguien, ¿no? Sí.
Claro, entrevistamos a Cristina. Ah, sí, a Cristina. Claro. Por eso, para mí, la marca que marcó el tono lo hizo bien. Todas las que están siguiendo esa tendencia, que para mí es un poco cuñado, pues Claro, y además que no son me supermercados todas. sí, que es que aún encima Sí. es donde está tu diferencia. O sea, claro, es que tampoco son supermercados, pero... Ya. De hecho, el otro día veía un complicado. anuncio de supermercados El Corte Inglés y porque tenía un puntito así premium, pero era muy el rollo Aldi, de Ya. destacar muchos productos, no sé cuántos, tal. Y era, no sé esto para qué, pero bueno, adelante. Ya. Bueno, La ya vida. enemistándonos con más marcas cada día. No, enseñándoles el camino. Siempre. Luego, con lo del señor Barnes, el tema del lenguaje de la generación Z. Las marcas tienen que hablar como su público y cómo se consigue hacerlo sin parecer eso, el señor Barnes con gorra, porque hay muchas que aunque se estén dirigiendo claramente al público joven, te dicen potaxi y queda muy raro o suena mal. Como si lo dijera yo. No, quedaría mucho mejor. Sería mucho más gracioso. A ver, por partes. ¿Tienen que hablar cómo habla su público? Creo que en parte sí, porque al final tenemos muy poco espacio para comunicar, ¿no? Y el copy, conte de copy. El copy es muy importante y lo mismo que decíamos antes con los memes, ¿no? Decodificas muy rápido del rollo que vas y hoy en día creo que se diferencia mucho de cómo escribe una persona mayor que a lo mejor ve un copy sin puntos y no lo entiende y entonces tienes que al final son pequeños códigos. Entonces creo que sí que hay que hablar un poco de la forma que habla tu audiencia. Ahora, ¿cómo hacer para no sonar raro? Pues obviamente porque tiene que haber, y vuelvo un poco, voy a ser un poco repetitiva, a la coherencia. Si tú eres una marca que habla a todos los públicos, entonces vas a tener un lenguaje más blanco o por lo menos sí que una personalidad más marcada de cómo hablas, que siempre vas a hablar a lo mejor con siendo correcto, a lo mejor un poco graciosito de vez en cuando, pero no vas a utilizar la palabra pec, que si de repente un día pones pec, vas a tener a tu audiencia una parte diciendo que es pec y otros diciendo se está intentando hacer el gracioso. Entonces para eso sí que tienes que ser capaz de construir una marca, pues como hace Vicio, ¿no? En plan de yo soy un gamberro siempre, entonces yo puedo escribir de esta manera y te puedo hacer un copy con una palabra y ya está, que es como habla la generación Z. Si tú normalmente no hablas así y lo haces en un post, pues va a quedar como el señor Barnes con gorra. Sí, tiene sentido. Y si nos ponemos a mirar un poco el pasado, ¿qué diferencias hay entre lo que se hacía viral antes y lo que se hace viral ahora? Pues a ver, que antes se hacían, mira, estaba diciendo que se hacía viral antes. Antes se hacían virales mucho los, ¿cómo se dice esto? Las cámaras ocultas. Uh-huh. Ah, sí. Y además me acuerdo de cuando estudiaba publicidad que utilizaba Facebook, compartía esas campañas. Entonces, creo que antes se hacía viral esas cosas que nos emocionaban, que nos contaban algo, que de verdad te tocaban un poquito y que decías, oye, pues esto vale la pena. Joder, es que antes te tirabas 5 minutos viendo un anuncio en YouTube. Ahora mismo se viraliza lo que es rápido, o sea, hoy en día intentas contar una peli y acaso que sea el caso que has puesto tú antes de Apple, que es de la única peli que he visto hablando a la gente, que es la de Pedro Pascal, y porque es Pedro Pascal y todo lo demás, la gente no se ve una peli, o sea, cuando luego hay premios, ahí hay mucho paid, porque es que no pasa. Entonces, bueno, creo que eso que ha cambiado... Te voy a preguntar, porque ya que estamos, me informo, ¿qué peli de Pedro Pascal de Apple? La de los AirPods, ¿no? Ah, vale. Sí. Que Estaba era, pensando en duraba una película de 5.000. verdad, como No, tienen no. el Apple TV Plus, digo, igual ha salido una película. Perdón, el anuncio de los AirPods. Sí, que estábamos creo en que lenguaje era- publicitario, perdón, me había Sí, salido. que son 5 minutitos. Sí. Que eso sí que he visto a gente, vamos, hablando de ello, y más allá del mundo publi, incluso memes, ¿no? Y tal, de lo guapo que es Pedro Pascal. Claro.
Y eso se viraliza, pero porque es él. Pero eso, creo que ha cambiado de que antes era la historia y ahora es más como mucho más el formato, la persona y, como he dicho antes, también mucho la polarización. O sea, antes no compartías algo que te hacía sentir mal. Hoy al contrario, hoy como que compartes más lo que te enfada. Claro. Y además de que ahora se comparte más, o sea, o se convierte en lo que es más rápido, también pasa, creo que las tendencias viven durante mucho menos tiempo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Por qué pasa esto? ¿Hay alguna tendencia que veas que ha durado más de lo normal? A ver, creo que hay cosas que lo que pasa es que ya dejamos de llamarlas tendencias. Por ejemplo, me hace gracia con el tema este del brain rot italiano, porque es como, wow, la nueva tendencia, incluso ha salido en los telediarios y están diciendo que es malo para el cerebro, que no lo sé, ¿eh? O sea, yo aquí no soy porque psicóloga. yo ya me he destapado. Claro, antes me he hecho el listo y he hecho como que sí, el brain rot, claro. ¿Qué es el brain rot, por favor? Claro, que lo descubrí. Hoy he venido a aprender cosas nuevas a lo loco. El brain rot italiano que hablamos ahora mismo son esos personajes que algunos te han tenido que salir por estadística, que son el tralarí, el bombardino cocodrilo. Es que mi algoritmo está roto, no me llegan esas cosas. Pues son personajes como... Son como... Vivo yo ahí. Como lo de la puchaina que hemos hablado antes, ¿no? Pues son personajes creados con IA, con una voz con IA. En este caso, los nombres tienen así como rima. Además, son muy disonantes porque son, bueno, justo los casos que he puesto, ¿no? Porque uno es un cocodrilo, bombardino cocodrilo, es un cocodrilo metido como en un cuerpo de un bombardero. Un avión que tira misiles, yo qué sé. El tralarí tralara es como un tiburón con zapatillas. Pero lo del cocodrilo avión no viene por un vídeo de un niño, por un vídeo que se hizo viral en WhatsApp, que era un niño que le pedía cosas a la IA y se lo daba y chillaba como un loco. No, eso yo creo que ha salido después. Ah, vale. Claro, aquí luego ya estaba en el origen. No. Esto ya es la posverdad un poco, de dónde sale y dónde... No, por eso que ahora mismo se está hablando mucho de esto y de que es algo como súper nuevo y novedoso, y lo del brain rot, que en realidad el término brain rot se hace referencia, bueno, en español es como podredumbre cerebral, ¿no? Sí. Hace referencia a este tipo de contenido que no tiene ni oficio ni beneficio, que es absurdo totalmente y como que le hace mucha gracia, sobre todo ya no a la generación Z, sino a la generación alfa. Y bueno, eso, y como que... Pero esto es un poco como el shitposting, ¿no? Exacto. Yo para mí creo que es como una evolución y como digo que ahora se está hablando de ello como si fuera tendencia, lo que os he contado antes de la puchaina creo que no tiene ninguna diferencia con lo que estamos hablando ahora mismo, y incluso si nos vamos a contenido que consumen los chavales pequeños, que yo lo descubrí por mi primo, no sé si sabéis lo que son los Skibidi Toilets. Eso te iba a decir, que es como el meme parecido a ese, ¿no? Que yo no lo entendí nunca. No, es que los Skibidi Toilets son una serie. Que yo yo lo descubrí por mi primo pequeño va a hacer 9 años. Y es una serie que creo que está en YouTube, no sé si la echan en la tele, que son unos... unos altavoces, microondas que salvan al mundo de los Skibidi Toilets, que son váteres a las que le salen cabezas humanas. O sea, es Sharknado para niños, ¿no? Hostia. Muy bien. Entonces, las tendencias como tal viven menos. Sí, a ver, pero porque hay tendencias que van a durar muy poquito, porque es que tampoco tienen más allá. Creo que este tipo de cosas sí que tienen... O sea, lo que pasa es que no las vemos a largo plazo porque hablamos de tendencias de lo que es viral y muere, ¿no? Pero este tipo de formatos, como es pues el tema más surrealista, shitposting, es más ver cómo evoluciona. O incluso también estaba pensando en los últimos años se hablaba mucho de este contenido que era más natural, que no es estético, ¿no? Que era más como posteo lo que saca directamente desde la cámara, que luego tampoco es 100% real. Y ahora estamos viendo una tendencia, ¿no?, hacia esa vuelta al contenido mucho más profesional.
al contenido mucho mejor grabado, gente subiendo incluso TikToks que lo tienes que ver en horizontal porque son como más cinemáticos. Entonces creo que depende. Ya era hora que volviera la racionalidad a las redes. A ver si en Instagram también lo hacen. Yo tengo mi teoría, obviamente, que es porque obviamente ahora hay mucho más creador de contenido y tu forma de destacar y de demostrar que no eres igual que los demás es con ese upgrade en la edición, pero bueno, que sigue funcionando también lo otro, que al final hay público para todo. Y como marca, ¿conviene eso? O sea, ¿sirve o es mejor? Perdón. A ver cómo lo explico yo, a ver cómo me hago entender. Como marca, ¿los trends hacen marca, por decirlo de alguna manera? ¿O es mejor construir una personalidad trabajada y crear una marca sólida fuera de los trends? Hombre, yo creo que la marca, o sea, partimos de la base y luego ya hacemos lo demás. O sea, para mí empezar a sumarte a trends, es que creo que no vas a encontrar ese punto medio. O sea, vas a ver... Partimos de la base como si fuera lógico, pero luego la verdad es que hay marcas que no tienen ningún tipo de construcción. Claro, porque hay marcas que es voy a dedicarme a postear, pero es como si me dices publicar solo sobre mi producto funciona y construye marca. No. Yeah. Entonces es lo mismo, no creo que ninguna marca y ninguna persona como marca personal, pues creo que eso ahora también pasa mucho, ¿no? Que hay mucha gente publicando contenido en TikTok sumándose a tendencias, esperando que por subirse a tendencias vaya a convertirse en influencer. Uh-huh. Si tú no tienes un contenido por el que la gente te vaya a seguir, por un vídeo viral vas a conseguir 100 seguidores que en cuanto subas un contenido que no sea igual al anterior, se van a ir. Entonces, como marca, lo mismo. O sea, creo que sí que puedes construir marca subiéndote a trends si tienes claro quién quieres ser. O sea, para mí es más estudiar quién es tu público objetivo y cuál es el tipo de tendencias, mensajes y tendencias. Ya hablamos de trends o lo que hemos dicho antes, ¿no? A lo mejor como tendencias estéticas, tendencia de consumo de contenido y a partir de ahí jugar, pero tienes que tener claro lo que quieres contar. Claro. Y otra cosa rápida. Esto de que ya no se sigue tanto a las cuentas como antes, ¿es así? ¿Esto lo has detectado tú también? Antes trabajaba más en la parte de data, entonces te lo podría haber dado con datos, pero ahora mismo no. Pero como esto es con Cedecopy, no buscamos datos. No. Pero sí, estoy totalmente segura de que la gente sigue menos a marcas, pero menos a marcas, menos a influencers, menos a todo. A creadores, sí. Claro, porque al final hoy en día los algoritmos funcionan mucho más por recomendación, el algoritmo funciona mucho mejor para ti. Entonces, tú a lo mejor antes seguías a alguien porque te gustaba un contenido y luego si no te gustaba le dejabas de seguir, y hoy en día es al revés, ¿no? Es como, yo le doy like y confío, es más ese comentario de TikTok, ¿no? De confío en que TikTok me llevará a la segunda parte. Donde no te voy a seguir, confío en que TikTok me lo volverá a mostrar. Instagram también lo está puliendo, YouTube también lo pule. Así que hoy en día para seguir a una marca o a cualquiera, tienes que tener como mucha razón de peso de, oye, pues te he visto 4 veces, me ha gustado lo que has hecho esas 4 veces y por eso te doy a seguir. Entonces ahora el like creo que está mucho más cotizado. Aunque en TikTok no creo que pase menos en TikTok, lo que pasa es que la viralidad de TikTok ayuda a que haya gente que crezca muy rápido. Claro, pues para todos, perdona Leonor, yo me callo, pero para todos los que nos estéis escuchando, no confiéis en el algoritmo, no confiéis nunca, o sea, seguidnos. Claro, por Dios. Claro, pero es que, bueno, no sé, estoy hablando de mi experiencia. Yo no consumo nunca a mis seguidores a quien sigo en TikTok, siempre en el para ti. Entonces... Yo creo que hay ahí además un punto de cringe. De sí, cuando, como la gente que conozco, no. Cuando de repente no estás en el feed que te toca y empiezas a bajar y dices, ay, o sea, doy like porque es gente que quiero claro. Pero no quiero comérmelo, o sea. Sí, total. Y una marca puede crear un trend o siempre depende de lo que están generando. Sí, puedes crear un trend. Es más, estoy pensando probablemente marcas como Netflix, es más, al principio se hacían mucho más con el tema de challenge en TikTok. Es más, TikTok tiene formatos de ads
que creo que uno es Challenge, que ellos te ayudan a que tú puedas crear tu challenge y se acabe utilizando. O sea, le dan al botón rojo de que lo vea mucha gente, ¿no? Pero creo que sí, que obviamente tienes que estudiar muy bien cómo puedes hacer que sea más viral, entendiendo que no hay un botón de la viralidad, pero obviamente si tú utilizas a una persona que funciona en redes, que tiene personalidad y le pones a hacer algo, o sea, todo el mundo ha tenido delante un vídeo que ha dicho, si publico esto se hace viral, porque tiene ese momento wow, gracioso, memeable. Entonces, yo creo que sí, sin ir más lejos. O sea, obviamente no hablo de una marca como tal, pero Charlie XXX, no sé cómo se pronuncia, la chica esta británica, ¿no? La de Brad. Ah, sí. Sí. Ella creó su propio... Bueno, perdón, Barbie. El año pasado, fue el año pasado, ya no sé si fue el año pasado o el anterior, Barbie, sí. La película de Barbie con el Barbie Generator, eso estuvo hecho para viralizarse y se viralizó. Y se hizo un tren. Sí. Pues Leonor, yo creo que vamos a cumplir uno de los retos de este año, que era no superar la hora. Oye, qué bien. Mira que yo normalmente me enrollo, pero me contengo. Nos hemos medido y hemos ido muy bien, hemos respondido Ya has todas las aprendido preguntas un montón de prácticamente. trends, He aprendido un huevo. Wow. Luego tendréis que poner soporte visual a esto. Yo quería cerrar con unas conclusiones, pero si quieres hacer una pregunta después de esto, Leonor, ¿vale? Pero solo por hacer una especie de recap con consejos antes de subirse a un tren, ¿vale? Que sería el primero. Relevante no es lo mismo que ridículo, ¿vale? Entonces, si lo tuyo no es bailar o tienes menos gracia que Broncano, mejor haz otra cosa. El segundo sería ser rápido. No significa hacer una mierda. Todo lo que publicas comunica, por lo tanto, no comuniques mierda, porque eso habla de ti. Y 3, si no sabes por qué lo haces, pues no lo hagas. Y si de repente piensas, es que Nike ya lo ha hecho, pues piensa en lo que te diría tu madre, que es, ya, pero ¿qué pasa? ¿Que si lo hace Nike te tiras por la ventana? ¿Vale? Tenedlo en cuenta. Y Las apruebas, ¿no, Marta? 100%. O sea, se nota que aquí hay copies y hay frases con mucho gancho. Me han gustado mucho. pues acabamos con una pregunta por cerrarla, que me la estaba subrayando en el documento Leonor, y yo no sé si era para que la hiciéramos o porque se le han ido los dedos. No, se me han ido los dedos, pero es que es la pregunta perfecta para concluir algo, que es ¿cómo prevés hacia dónde vamos? Además estamos hablando de tendencias, o sea que tiene todo el sentido. ¿Cómo prevés el futuro de las trends? ¿Hacia dónde parecen ir? No es que sea complicado, es que me da miedo. Vamos hacia o no me gustaría, vamos hacia un futuro con mucha IA en redes sociales, que me da un poco de miedo porque también despersonaliza mucho. Bueno, voy a contar una cosa un poco personal, pero hace poco me metí en Pinterest a buscar cortes de pelo y me guardé 2 o 3 y de repente dije, espera, ¿me he guardado personas o son gente creada con IA? Y me dio un mal rollo de repente Es que a mí me gustaba Pinterest porque eran chicas muy monas a las que me quería parecer, pero ya en el momento me la está colando un señor desde su casa diciendo, hazme una chica rubia con... No me moló nada. Entonces creo que vamos muy hacia allá y a mí me genera un poco de miedo. Sí. Pero sabéis que ya pasa, ¿no? Que es que ya no lo podemos saber. Ya y es ya imposible. no lo puedes identificar, seguro. Bueno, puedes decir, esto yo creo que, pero es que ya no... Yo creo que si tienes muy entrenado el ojo, pero lo que digo, yo me comí 2 y hasta que no fui consciente en una que olía un poco más, entonces ya desconfié de las otras, pero comérmelas me las comí. Mira, os cuento esto rapidísimo. Hice una clase en las que enseñaba Midjourney y algunas herramientas de generación de imagen en la uni y les hice este ejercicio con la última versión de Midjourney, la versión 7. Les puse como 20 imágenes y les pedía que me dijeran si eran realidad o IA. Y se comieron muchísimas, más de la mitad. Y retratos hechos en primer plano increíble y tal, también. Y ahora entra la publi de Black Mirror. No, que no pagan. Esos no pagan. Así que... Pero si queréis aprender sobre IA... También la Madrid Content School, por supuesto. Madrid Content School.
Nada, Marta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haberte prestado y haber venido aquí sabiendo que esto era casi el McDonald's de Concede Copy hoy. Pero nada, encantadísimos y la verdad que un placer. Ha sido interesante. Gracias a vosotros. Nos vemos en 3 semanas y, Leonor, tú y yo nos vemos en Pontevedra. Y en directo, ¿eh? Sí, ve preparándote. En persona. Bueno, nos Gracias. vemos. Chao. Concede, 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 concede. Concede, 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 ¿de qué concede? Concede contenido, concede captación, concede carpeta, concede creativo cabezón, concede competencia, concede CTA, concede canal de claim de cliente y de colaboración. Concede, 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 concede. De get the copy. Concede café, concede cosas wow, concede cuentas, concede conversión, concede contexto, concede creación, concede crónicas y conceptualización. Concede, 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 concede. ¿De qué? Concede, concede. De yo que sé, concede. ¿Y qué más da? Concede. ¿De qué va a ser? Concede. De copy. Concede, 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 concede. ¿De qué concede? Concede, concede, concede. ¿De qué de copy? Concede Coca-Cola, concede Cheetos, concede Chupa Chups, concede Cocktail, concede Canon, concede Colacao, concede Cabify, Crop, Cosi, Calvin Klein. Concede, 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 concede. Concede. ¿De qué de copy? Concede. De pic, concede craft. Concede. ¿De qué? Concede C. Concede. De pic, concede craft. Concede. ¿De qué? Concede copy.